legislativas. Un tip con los principales datos nos va a dar rápidamente pero profundamente, como suele compartir con nosotros Diego Laje, y hay que estar muy atento porque va a tener repercusión en la Argentina también. Diego, muy buenos días, todo el equipo 830M te saluda y decime cuáles son las principales novedades a esta hora. Luis, gustazo acompañarte y a todo el equipo. Sí, las principales novedades son que primero hay una foto de una película. Falta mucho por determinar, pero parece que el tsunami republicano no se va a dar. Parece que los demócratas pierden, pero pierden por menor diferencia de la esperada. Primer dato para tener en cuenta. Segundo dato para tener en cuenta, la mayoría de los candidatos apoyados por Donald Trump no tienen esa garantía de victoria y Donald Trump parece dejar de ser ese talismán de victoria a nivel nacional con independientes. Sí lo fue en las nominaciones para llegar a candidato, o sea, en las primarias. Después, otro de los datos importantes para tener en cuenta es que el Senado sigue disputado. Hay 5 bancas que todavía no se definen y puede ser que haya una segunda vuelta según el sistema electoral del estado de Georgia. Solo el estado de Georgia, cada estado tiene su sistema electoral aquí. Podría haber una segunda vuelta y definimos en realidad cómo queda la configuración del Senado estadounidense recién en diciembre, así que y las estrellas en ascenso, las estrellas en ascenso de las que se habla mucho, de Santis, Rubio. Ahí estamos. Sí, exacto. Ese era el punto. Me leíste la mente, Luis. Ron DeSantis arrasó en la Florida. Hacía décadas que el Partido Republicano no hacía tan buena elección y perfila como la gran figura del partido. Después hay otras figuras secundarias y otras que jugaron contrapunto dentro del Partido Republicano. O sea, ¿qué pasa? El magnetismo de Donald Trump, la posición central en el partido parece al menos resquebrajarse. Por supuesto, como digo, esto es una foto, Diego, falta la película, Luis. Me surgen 2 interrogantes de lo que estás contando. En primer lugar, esto de que todavía no se evidencia lo que se presumía que era el batacazo republicano. ¿Cómo operaron allí las encuestas para saber si esto era previsible? Y en segundo lugar, ¿cuánto jugó de favorable para los demócratas que Obama, como expresidente, se metiera en la campaña? Varios elementos para analizar, Débora. El primero es el tema de las encuestas. Las encuestas decían que el principal punto que iba a estructurar el voto de los independientes era la economía, la inflación. Recordar una inflación histórica, 40 años, no habían tenido más del 8% que tienen ahora, etcétera. Que el tema del aborto, recordar que había sido bajado a nivel estadual por un fallo de la Corte Suprema Federal, que no iba a gravitar tanto. Parece que las encuestas no han acertado con esos clivajes sociales. La gente no votó tanto con el bolsillo y la gente pensó mucho más, particularmente en estados conservadores, donde se propuso consulta popular, porque justo con las elecciones hubo muchas más cosas. El otro lado de la boleta, en muchos estados llevaba una consulta popular. Y las consultas populares, hasta en 2 estados conservadores, demostraron que el público medio estadounidense apoya el aborto. Así que 2 errores grandes de las encuestas, para arriba y para abajo. Después, por supuesto, está el elemento de qué está pasando a nivel nacional con el Partido Demócrata y la popularidad de Joe Biden. Joe Biden es un presidente impopular y ese es un problema que esperaban con una derrota. Pero bueno, no fue así. Claro, y en ese sentido, quiero retomar esto que decías de la emergencia de liderazgos alternativos entre los republicanos. ¿Cómo queda Trump después de este resultado que había prometido una suerte de marea roja? Exacto, Trump prometió una marea roja. Primero hay que aclarar que Mehmet Oz, el candidato súper apoyado, médico, celebridad mediática de aquí, candidato súper apoyado a senador por el estado de Pensilvania, parece haber sido derrotado por un candidato demócrata que no era una gran personalidad carismática, pero en medio de la campaña sufrió lamentablemente un ACV del que no se recuperó completamente. Claro. O sea, en ese escenario, en un estado en el que siempre hay disputa, que es lo que se llama estado violeta, un estado que no es ni demócrata ni republicano, va y viene, en esa campaña se impuso el demócrata. O sea, los independientes no están viendo a los candidatos Diego, trumpistas una cosita,
bajo buena luz. Bueno, Bien. primero, gracias por el informe, con mucho detalle, muy colorido. Hay un dato que es relevante desde el punto de vista político. La gobernadora de Massachusetts, que es la primera gobernadora que se declara abiertamente lesbiana, ¿es un dato político importante? Sí, Luis, es un dato político importante. Recordá que si bien Estados Unidos, socialmente hablando, es un mosaico, Massachusetts es un estado más abierto, pero sigue la línea de varios políticos que vienen hablando sobre la cuestión LGBT, que se identifican como gay o con distintas afiliaciones o posiciones preferencias. dentro del espectro LGBT, y eso sí es importante Muy porque bien. se suma a, por ejemplo, Buttigieg y otros políticos. Bueno, Diego, el día que no sea noticia, querrá decir que estamos bien como Exactamente, sociedad. El día que no sea noticia la Exacto. preferencia sexual de alguien en cualquier disciplina o profesión Claro que sí. u oficio que se desarrolle, ¿no? Diego, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, otro